LAC, ¿cierto? Las cuales pues son de cumplimiento ahora para nosotros como organismos de inspección. ¿Listo? Entonces, dado que todavía hay personas ingresando, vamos a darnos 2 minuticos más, únicamente 2 minutos, para permitir que puedan terminar de ingresar y arrancamos. ¿Listo? Gracias. Muy bien, contextualicemos entonces con relación a la introducción que hicimos el día de ayer al documento ILAC P15. Decíamos que es un documento emitido por la cooperación ILAC, ¿cierto? Que finalmente es un acuerdo de reconocimiento multilateral entre varios organismos acreditadores, los cuales tienen por función la acreditación de los organismos de inspección, los laboratorios de ensayo y laboratorios de calibración, y que a través de esos acuerdos multilaterales pues se reconocían las acreditaciones llevadas a cabo por cada uno de ellos a nivel nacional de cada uno de los países en los cuales actúan. Y que esta es la razón por la cual podían también, o dentro de sus funciones se encontraba la de dar directrices para el entendimiento de las normas de la familia 17.000, que son las normas que dan pues las directrices y el funcionamiento para los organismos evaluadores de la conformidad. Y que por esa razón es que hoy en día estamos implementando un documento que es el documento ILAC P15, que establece unas directrices que, si bien no aumenta el número de requisitos ni disminuye el número de requisitos de la norma ISO 17020, sí da unos lineamientos para su implementación, para ser tenidos en cuenta tanto desde el punto de vista del organismo de inspección como desde el punto de vista del organismo de acreditación. Y que el documento ILAC P15, según lo había establecido pues, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, era un documento a tener en cuenta a partir de las evaluaciones a todos los organismos de inspección, perdón, para las evaluaciones de todos los organismos de inspección a partir de noviembre del año 2021. En ese orden de ideas, pues en la sesión del día de ayer habíamos explicado un poco cuál es la forma como direcciona y tal vez fortalece un poco el documento ILAC P15 a los requisitos del capítulo 4 de independencia e imparcialidad de la norma ISO 17020. Para el día de hoy, entonces, vamos a hablar un poco de los requisitos del capítulo 5, que son requisitos administrativos, de las notas que tiene el documento ILAC P15, y del capítulo 6, relativo a los recursos. Bien, como recuerdan, pues vamos desde las 2 de la tarde hasta las 5. Entonces, pues bienvenidos a todos. En primer lugar, hablemos, bueno, hay unos lineamientos que se dan con relación un poco al establecimiento de los alcances de los organismos, a cómo determinar la competencia. No vamos a ahondar mucho en ello en la medida en que pues, la competencia está determinada por el acreditador para el caso de los centros de diagnóstico automotor, y que es el acreditador quien define pues a través de su certificado de acreditación la forma como se establece y cómo se enuncia pues
y cómo se determina la competencia del organismo, ¿no? Entonces, realmente es una directriz más, pensaría yo, que para el acreditador que para nosotros. Sería un poco más conveniente tratar de hablar un poco sobre los numerales subsecuentes. En ese orden de ideas, pues arrancaríamos hablando del capítulo 5.1.4. Y la aclaración que vamos a dar aquí es que lo vamos a ver desde el punto de vista de ILAC P15. Bien, el numeral 5.1.4 pues establece en la norma que el organismo de inspección debe tener disposiciones adecuadas, por ejemplo, un seguro o fondos para cubrir las responsabilidades derivadas de sus operaciones. Y había una forma, entre comillas, no fácil, una forma explícita, estandarizada de cómo se cumplía este requisito hasta hace unos meses, ¿bien? En el cual el Organismo Nacional de Acreditación pues lo deja un poco más abierto, se guía más por las directrices que están establecidos en este documento ILAC P15, más otros documentos que establecen cómo se debe hacer la revisión de ese requisito desde el punto de vista de la norma ISO 17011, que es la que deben implementar los organismos acreditadores. Y en ese orden de ideas, pues cambia un poco cómo es que veíamos el cumplimiento de este requisito, ¿no? Entonces, a tener en cuenta lo siguiente, según lo establece ILAC P15. Primero, es el organismo el que ahora define cómo cubrir sus responsabilidades. Bueno, cómo cubrir las responsabilidades derivadas de sus operaciones. Ya no lo hace el acreditador. Recordemos que hasta hace unos años, en el caso de Colombia, ONAC solicitaba la adquisición de una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Hoy en día el IDAC P15 nos dice, es cada organismo quien determina cómo darle cumplimiento a este requisito, ¿bien? No estamos hablando de la póliza de responsabilidad civil profesional que adquieren los centros de diagnóstico automotor, no. Esa póliza de responsabilidad civil profesional está normalizada porque el regulador así forma de cumplir completamente con las disposiciones del capítulo 5.1.4, ¿bien? Entonces, ¿cómo deberíamos, o cuál es el paso a paso que deberíamos tener en cuenta hoy en día los centros de diagnóstico automotor? En primer lugar, pues analizar, ¿cierto? Considerar a ver cuál va a ser, cuáles son primero las responsabilidades derivadas de las operaciones. Y a partir de ahí tener en cuenta que en primer lugar, la cobertura de esa disposición que yo tenga, ya sea un seguro, ya sea varios seguros, varias pólizas, ya sea unos fondos, tienen que dar alcance pues a todas esas responsabilidades, a todas esas obligaciones que yo tengo. Eso es como la primera consideración a tener en cuenta. Podría considerarse un acuerdo entre partes. ¿Listo? Es una forma que podría considerarse aquí. ¿Cómo sería ese acuerdo entre partes? Que con mi cliente yo defina hasta dónde yo me hago solidario por la responsabilidad, siempre y cuando no contravenga un requisito legal. Puede ser que dentro de las responsabilidades del requisito legal sea muy abierto y no me diga hasta dónde tengo que ir yo con el cubrimiento, entonces yo podría de cierta forma asumir con el cliente un acuerdo entre ambas partes en las cuales decimos yo le voy a cubrir, mi responsabilidad va hasta aquí y por lo tanto mi cobertura va a ser esta. Y que el cliente esté de acuerdo puede ser en el documento, en las condiciones contractuales que yo firmo con mi cliente, en la orden de entrada, en la orden de servicio, en la orden de trabajo, el documento que se utiliza en cada organismo en particular para definir. ¿Listo? Eso es lo primero. Y bueno, lo siguiente, pues hay que considerar siempre cualquier requisito legal relevante, ¿no? Eso me lo dice el ILAC P15. En ese orden de ideas, siempre las recomendaciones entonces van a ser ya en particular para cada uno de ustedes. Primero, hacer un análisis particular. Este análisis hay que tener en cuenta que puede variar entre centro de diagnóstico automotor y centro de diagnóstico automotor. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque el análisis es particular para cada organismo en la medida en que vamos a identificar cuáles son los riesgos propios que pueden surgir en el organismo, ya sea de factores internos, por ejemplo, la infraestructura. Y en ese orden de ideas, la infraestructura es diferente para cada organismo, ¿cierto? La forma como está configurado cada centro diagnóstico automotor, los materiales que utilizaron, el diseño de la infraestructura que se utilizó, es diferente.
En ese orden de ideas, el riesgo que viene producto de la infraestructura hacia, en este punto de vista vamos a hablar en particular hacia la propiedad del cliente, en este caso el vehículo, va a ser diferente. Entonces habrá que analizar cada organismo cuál va a ser el riesgo que puede tener sobre la propiedad del cliente. ¿Por qué razón? Porque miren, esta norma en el capítulo 5.1.4 me dice, usted tiene que tener una cobertura para las responsabilidades que tenga en el marco del desarrollo de su servicio, ¿cierto? Hacia el cliente. Una de las responsabilidades, según lo establece la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto de Protección al Consumidor, es justamente la responsabilidad que tenemos al prestar un servicio sobre la propiedad del cliente cuando nosotros estamos haciendo uso de esa propiedad. El Estatuto de Protección al Consumidor, y no voy a entrar mucho en materia legal realmente, sino que quisiera pues tocar este punto como para dar claridad. El Estatuto establece que nosotros nos hacemos responsables por devolverle al cliente su propiedad en las mismas condiciones en que nos fue entregada. En ese orden de ideas, en nuestro caso en particular, en el cual el cliente nos hace entrega de un vehículo en unas condiciones que nosotros mismos preinspeccionamos en el momento de la recepción, debería entregarse bajo las mismas condiciones. Es así como los factores internos, las instalaciones físicas y la condición de las mismas va a ser un factor a tener en cuenta en ese análisis de riesgos, porque esas instalaciones físicas podrían generar un potencial daño en la propiedad del cliente. ¿Listo? Pero hay otros factores externos también, y de ahí decimos que, o la recomendación es que el análisis sea particular para cada centro de diagnóstico automotor, porque, por ejemplo, la ubicación del centro de diagnóstico automotor, los factores externos relativos a ello, ¿cierto? Si estamos ubicados en algún lugar en el cual hay algún riesgo físico, un deslizamiento, no sé, alguna situación de origen externo, una inundación a la que podemos estar expuestos, no todos estamos expuestos a esos mismos riesgos físicos, producto de la ubicación del organismo, de un factor externo. Entonces, también habría que analizarlo desde ese punto de vista, porque justamente una inundación, un deslizamiento, en fin, cualquier situación externa puede provocar un daño a la propiedad del cliente, afectando esa responsabilidad que nosotros tenemos, la responsabilidad de devolverle su propiedad, en este caso el vehículo, en las mismas condiciones en que nos fue entregado. ¿Listo? Entonces, recomendación inicial, para conocer cuál es el nivel de cobertura que vamos a utilizar, cuál es la disposición que vamos a tener para ese nivel de cobertura, lo primero es tener claro en que el análisis es propio de cada organismo. ¿Listo? Es un análisis que tiene que incluir los riesgos en la afectación de la propiedad, los riesgos en esas responsabilidades. Y es así como la segunda recomendación es revisar desde el punto de vista legal, desde el carácter legal, cuáles son todas las responsabilidades que yo como organismo tengo con relación al cliente. ¿Listo? Si vemos documentos como la Ley 1480, el Estatuto de Protección al Consumidor, hay muchas responsabilidades. Hay responsabilidades en la prestación de servicio. El estatuto me dice, cuando yo presto servicios, cuando mi actividad económica, más bien, es venta de productos, mi responsabilidad va sobre el producto y la garantía que ofrezco y da unas características que debe tener la garantía. Cuando yo presto un servicio, que es nuestro caso, ¿cierto? La responsabilidad va sobre el servicio prestado y de qué forma va cubierta esa responsabilidad. Entonces, vale la pena hacer una revisión detallada de cada uno de los puntos que dice la ley 1480 y en función pues, del servicio que cada uno presta, en función de lo que les comento, los otros riesgos, ver cuál sería entonces esa responsabilidad que nosotros tenemos. Y revisar otra legislación, ¿cierto? Toda la legislación aplicable a la revisión técnico-mecánica, desde el mismo Código Nacional de Tránsito, para ver, identificar todos los puntos en los cuales nos dicen, mire, ustedes son, o el Centro de Diagnóstico Automotor es responsable para saber hasta dónde vamos, hasta dónde va nuestra responsabilidad, saber si efectivamente nuestra responsabilidad va sobre las acciones posteriores a la emisión del certificado, durante la vigencia del mismo, hasta dónde va nuestra responsabilidad. Eso es lo más importante desde el punto de vista legal, identificarla. Una vez que la tengamos identificada, hacer el respectivo análisis de riesgos y determinar cuál va a ser la disposición que va a cubrir ese análisis, dice que va a cubrir esa responsabilidad. Ahora,
Tercer punto es que la póliza de responsabilidad civil profesional reglamentada por la resolución 3318 del 2015 se mantiene de forma obligatoria en su adquisición para centros de diagnóstico automotor. ¿Por qué? Porque viene determinada a partir del decreto 1595. El decreto es el que nos dice, ¿cierto?, que cada uno de los organismos reguladores, en nuestro caso el Ministerio de Transporte, tiene que determinar el momento en el cual los organismos de inspección, o bueno, los organismos evaluadores de la conformidad, tienen que hacer la adquisición de estas pólizas. Ya el Ministerio de Transporte se pronunció. Luego, esta póliza, por el momento, o a menos que haya alguna modificación de la resolución 3318 y de su disposición, la póliza va a seguir vigente. Lo que tenemos que hacer es ahora analizar si dentro de la cobertura que tenemos en esa póliza de responsabilidad civil profesional, que también incluso puede ser diferente para cada organismo de inspección, para cada centro de diagnóstico automotor, puesto que hay algunas empresas aseguradoras que para poder hacer la venta de esta póliza requieren la adquisición de algunas características adicionales o de algunas pólizas adicionales, ¿cierto? Todos sabemos que algunos requieren, por ejemplo, la adquisición de pólizas todo riesgo, en fin. Entonces hay que ver si dentro de lo que yo ya tengo adquirido, incluyendo esta póliza de responsabilidad civil profesional, ya tengo todas mis responsabilidades cubiertas. En caso que no, pues tengo que mirar cómo darle cubrimiento. Y ahí es donde cada organismo decide cómo es la forma en que lo hace. Si es a través de un dinero, ¿cierto? Si te demuestra que tiene el fondo, ¿cierto? Un fondo para cubrir esas responsabilidades, o no, o si lo quiere hacer a través de una póliza, cualquiera que sea el mecanismo. Y claro, tiene sentido en que cada organismo defina cuál va a ser el nivel de cobertura, porque las finanzas de cada organismo son diferentes, porque el nivel de riesgo de cada organismo es diferente, ¿cierto? La misma estadística sobre el uso de pólizas, sobre las responsabilidades, sobre las afectaciones a terceros que hemos tenido, pues también nos da un indicador sobre el nivel de probabilidad que tenemos con relación a tener afectaciones a terceros. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, esa es la recomendación y creo que va muy de la mano de las mismas recomendaciones que el Organismo Nacional de Acreditación o de los mismos lineamientos que da a través de su nota técnica, ¿no? Entonces, como que cada organismo es el que tiene que definir finalmente, hacer un análisis. Y por supuesto, tengan en cuenta que ese análisis hace parte de los documentos que hay que entregar pues, al acreditador dentro de los procesos de vigilancia de la acreditación, de otorgamiento o de renovación. Bueno, siguiendo un poco entonces con el capítulo 5, también hay un aspecto que vale la pena tener en cuenta y es con relación a la composición del organismo, ¿no? A qué es lo que debemos demostrar con relación a nuestro organismo. Yo creo que hoy nosotros lo tenemos muy claro, pero en el momento en que queramos hacer ampliaciones de nuestros alcances, por ejemplo, dice la norma que se debe demostrar que toda la gestión del organismo en conjunto es la que le va a permitir desempeñarse en sus actividades, en las actividades dentro de su alcance. Es así como si uno va un poco pues, a las definiciones de qué es la acreditación, qué es la competencia, más bien la competencia técnica del organismo, puede identificar que la competencia es que el organismo tenga personal suficiente para llevar, suficiente y competente, ¿no? Para llevar a cabo las actividades de inspección, así nos lo dice el numeral 6.1.2, que tenga equipos de medición, lo dice el numeral 623, ¿cierto? Equipos de medición adecuados y suficientes para desarrollar las actividades de inspección sobre las cuales es competente. De pronto, en nuestro caso, aplica pues tener instalaciones físicas y tener procedimientos o métodos desarrollados. En pocas palabras, si yo deseo ampliar alcances, yo debo demostrar que de cada uno de los alcances que voy a ampliar, tengo el personal suficiente, tengo los equipos de medición suficiente, tengo las instalaciones físicas suficientes y adicionalmente cumplo pues con los procedimientos o métodos de inspección, ¿no? Que los he implementado. Es que pensaría yo que para nuestro caso, pues ya tenemos ese entendimiento, ¿cierto? Ya sabíamos que efectivamente si yo me quiero ampliar de alcance, pues lo primero en lo que tengo que pensar es en la adquisición de unos equipos, de pronto en confirmar si las dimensiones de mi organismo, mi centro de diagnóstico automotor, me da para la ampliación de esa nueva línea, o evaluar cómo hago para la ampliación,
Sabíamos pues que tengo que extender las competencias del personal a ese nuevo alcance. Ejemplo, si el personal únicamente tenía la competencia para revisar motocicletas, pues hay que extenderlo ahora para que tenga la competencia para vehículos livianos, vehículos pesados, en fin. Entonces ya sabíamos como que iba por ahí, que también pues eso va derivado en la adquisición de equipos, la implementación de nuevo software. Entonces creo que desde ese punto de vista, en relación a que ya está muy normalizada nuestra actividad, pues nos quedaba muy fácil el entendimiento al respecto. Bien, y con relación a la capacidad también hay unos puntos que se siguen trayendo como de las anteriores versiones del ILAC P15, que incluso ya lo teníamos como en unos criterios específicos de acreditación nosotros también. Entonces, estos criterios, ¿no? ¿Qué es mantener la capacidad? Entonces, en el numeral 522 de la norma nos hablaba que el organismo pues tiene que mantener su capacidad, la capacidad para llevar a cabo las actividades de inspección. Y en ese orden de ideas, pues, valía la pena pues, aclarar qué es justamente o qué es para la norma mantener esa capacidad. Y por mantener la capacidad, entendemos pues lo primero es mantenerse informado de los desarrollos técnicos, de los desarrollos de esquema. ¿Qué es de los desarrollos de esquema? Los desarrollos normativos, ¿listo? Entonces, de los desarrollos técnicos, de los desarrollos que pueda llegar a tener la norma, de los desarrollos legislativos, tenemos que estar continuamente informados, capacitados de esos desarrollos. Cuando hablamos de desarrollos técnicos, nos referimos a los desarrollos técnicos sobre el ítem de inspección, las nuevas tecnologías que van ingresando y sabemos que en el caso nuestro, en el caso de los vehículos, son susceptibles a cambios tecnológicos continuamente. Bien, al menos una vez al año, ¿cierto? Los vehículos cambian de modelo. Entonces tenemos que tener claridad al respecto y ojalá demostrarlo, ¿no? Demostrar a través de comités, actas de reunión, actas de capacitación, que nos mantenemos informados, que estamos al día con los desarrollos tecnológicos y de esa forma que vamos a saber cómo llevar a cabo una inspección a esas nuevas tecnologías, esos nuevos vehículos que van ingresando. Adicionalmente, pues hay otro punto a tener en consideración con relación a la competencia del organismo y es lo que viene derivado de las actividades que se realizan con poca frecuencia. Un organismo de inspección debería determinar en periodos de tiempo que pueden ser, por ejemplo, un año, hacer una estadística o revisar las estadísticas y considerar o evaluar cuáles son esas tipologías, esas gamas, esas actividades de inspección que se realizan con poca frecuencia. Y sobre ellas, tomar decisiones para mantener la competencia. Desde este punto de vista, la competencia está visto como la experiencia, ¿no? Que sí mantengo la experiencia en esas actividades de inspección de poca frecuencia. Y decíamos que una forma de hacerlo es implementar lo que en el ILAC P15 se conoce como inspecciones ficticias. Nosotros lo conocemos más como inspecciones simuladas. Inspecciones que tienen toda la connotación de una inspección real, excepto que no hay facturación. Sí, es como lo que cambia, ¿no? No hay un servicio real solicitado por un cliente, pero todas las etapas se llevan a cabo completamente, desde la preinspección hasta la emisión final de un informe, que puede ser bajo otra modalidad, por ejemplo, de una inspección preventiva. En todo caso, pues hay que llevar a cabo estas actividades de inspección, que es importante que se determine qué es poca frecuencia, ¿cierto? Es un porcentaje, es mínimo una inspección por inspector, qué es poca frecuencia para cada uno de ustedes. Y a partir de ahí, entonces, implementar esas actividades también para mantener dicha competencia, la capacidad, ¿no?, del organismo. Bien, había un punto aquí que en el numeral 523 que siempre nos causó como muchas preguntas alrededor de cómo se debe cumplir, ¿no? Y es el que nos decía que el organismo de inspección debe de definir y documentar las responsabilidades y la estructura de la organización encargada de la emisión de informes. No era muy claro, ¿cierto? La organización, ¿cuál es la organización? ¿De qué tipo de informes estamos hablando? Los informes de inspección. Bueno, aquí sí da una aclaración muy grande el artículo 15. De hecho, me lo da a través de un debe. Es decir, este requisito es obligatorio. ¿Obligatorio u obligatorio? Y no es ni siquiera una buena práctica. Es una obligatoriedad que da el documento y me dice que la organización debe mantener un organigrama. O sea, este es el primer punto, ¿no? Un organigrama actualizado o documentos
similares, pues, que indiquen claramente funciones y líneas de autoridad del personal dentro del organismo de inspección. ¿Listo? Puede ser otro tipo de documento, puede ser otro tipo de diagrama, pero en todo caso debe ser un documento en el cual yo pueda ver, pueda visualizar claramente cuáles son los cargos, cuáles son las funciones que se derivan, ¿cierto? Porque puede ser cargos o roles, ¿no? Dentro del organismo y adicionalmente cuáles son las líneas de autoridad. ¿Quién es superior o jefe de quién en el organismo? De la misma forma, pues, al saber quién es jefe de quién, sabré cómo se transmite la información, cómo se transmiten las instrucciones en el organismo. Y en ese diagrama, organigrama o en cualquier documento que yo defina, para darle cumplimiento a este requisito, tendré que identificar quién es el o los gerentes técnicos. Recordemos que se puede que tengamos un solo gerente técnico, pero tendremos que tener a alguien con el rol de asumir las responsabilidades de gerente técnico en el caso de su ausencia. Entonces puede haber uno o varios gerentes técnicos, entonces puede ser alguien, ejemplo, que tenga el cargo de inspector, pero donde yo identifique claramente en el organigrama que va a asumir el rol de gerente técnico suplente en la ausencia del gerente técnico titular. Claro está, siempre y cuando se asegure de que se mantenga la competencia, de que este director técnico suplente pues cumple con los requisitos de competencia del titular. Y adicionalmente, recordemos que la norma en el numeral 8.2.3, mucho más adelante, cuando habla sobre sistema de gestión, hace el requerimiento de que se determine un rol, el rol de esa persona que hace parte de la dirección y que va a mantener informada la alta dirección sobre el desempeño del organismo de inspección y de su sistema de gestión. Lo reconocemos un poco más, pues como por versiones anteriores de normas como ISO 9001, como el representante por la dirección, ¿no? Son muy parecidas esas responsabilidades derivadas en esta norma que en versiones anteriores de 9001. Entonces, por esas razones que lo conocemos un poco más como el representante por la dirección. Ese rol del representante por la dirección debe estar claramente identificado en este organigrama también. ¿Listo? Entonces, debemos tener un organigrama o un documento similar en el cual se determinen funciones y líneas de autoridad. Y en ese documento hay que identificar claramente quién o quiénes son los directores técnicos y quién es el representante por la dirección. Ese es como el resumen del 523 nota 1. Y al respecto de ello, pues, me gustaría hacer un poco como algunas aclaraciones, un poco más sobre si bien esta es una aclaración que no está en la norma ni en el acta 15, es un poco más sobre las teorías de los organigramas y de dónde vienen definidos, ¿no? Entonces, el organigrama, pues, es un documento como el que más o menos vemos en pantalla, en el cual lo primero que hacemos es identificar cada uno de los cargos, ¿cierto? Cada uno de los cargos, cada una de las funciones o roles al interior del organismo, con la particularidad que cuando tengamos una lineecita que une a un cargo con el otro, como la que une, por ejemplo, a este cargo operativo 1, que lo vemos en pantalla en color anaranjado, con arriba alta dirección, que puede ser el gerente del organismo, por ejemplo, que está en color azul. Esa lineecita nos indica la línea de autoridad y, por lo tanto, cómo es estructura en la cual fluye la información en el organismo. Significa que desde el punto de vista de esta persona, operativo 1, tiene comunicación directa con la alta dirección sin pasar por alguien de un nivel medio. ¿Listo? Eso puede ocurrir. Sin embargo, como vemos en pantalla, este operativo 1, por el nivel de responsabilidad que tiene, por el tipo de cargo, no lo voy a ubicar a la misma altura de los niveles directivos. Y eso es como en lo que yo quiero como recalcar un poquito y que de pronto nos llevemos aquí esa reflexión. Y es que en los organigramas, si bien se incluye los niveles, las líneas de autoridad, las líneas con las cuales fluye la información, también se identifican niveles de autoridad. Cada sección transversal, cada nivel, cada altura transversal del organigrama identifica niveles de autoridad. Es así como, por ejemplo, aquí claramente en ese organigrama hay 3 niveles de autoridad. Un nivel superior, ¿cierto? El que está arriba, la alta dirección. Un solo cargo o un solo grupo de cargos, porque podría ser una junta de socios, por ejemplo. Un segundo nivel medio al cual están a la altura
varios cargos, en este punto, desde el punto de vista podrían ser un nivel directivo. De hecho, la misma norma habla, ¿no? En el numeral 823 nos dice que una persona de la dirección debe informar a la alta dirección, o sea, claramente identifica la misma norma que sí hay dos niveles desde el punto de vista directivo. Hay uno que se llama dirección y hay otro que es alta dirección. En el nivel de la dirección puede estar el director o el gerente técnico, puede estar el director de calidad, el director de gestión, el director comercial, el director de talento humano. Es un nivel directivo, un nivel medio, dentro del cual debe estar el 823. Y un tercer nivel, que aquí podríamos decir un nivel operativo, ¿cierto? En este organigrama, entre los cuales está claramente los inspectores y otros dos cargos. Bien, entonces hay que evitar cómo cometer el error tal vez de colocar a un nivel operativo más arriba, porque de pronto pues, la línea es directa, ¿no? Con la dirección. No, pongámoslo en mi respectivo nivel. Realmente la teoría nos dice que el organigrama nos permite identificar visualmente el nivel de autoridad que yo tengo. ¿Sí? Si bien pueda que no tenga personas en mi cargo, pero cuál es el nivel de autoridad que yo voy a tener dentro del organismo. Claro, puede haber más niveles de autoridad, ¿listo? No significa que sean tres, puede haber más niveles de autoridad dentro del organismo. Obviamente, este tipo de teorías sobre los organigramas no hacen parte de las evaluaciones ni de las auditorías, ¿no? Es un poco más trayendo lo que dice la teoría con relación a gestión de talento humano, pues aquí a esta charla. Bien, también es claro que la norma, considerando que hay organismos que hacen parte de una institución o de una organización superior que tiene otras actividades diferentes a la inspección, que por supuesto no contravienen, ¿no? La inspección dando cumplimiento a aquellos requisitos de independencia para organismos de inspección tipo A. La norma entonces decíamos que nos permite que en ese orden de ideas, pues, hayan personas que tengan roles o cargos compartidos. Hay personas que pueden tener un cargo dentro del organismo de inspección, pero también pueden tener cargos o roles por fuera, incluso mantener el mismo rol por fuera del organismo de inspección. Eso ocurre en los organismos que, como les comento, que hacen parte de una institución superior o de una entidad legal superior que tiene otras actividades donde hay cargos como, por ejemplo, el del director de talento humano, el del director del sistema de gestión, el de las personas encargadas de compras, las personas encargadas de finanzas, son cargos transversales normalmente, es decir, desempeñan esas funciones tanto dentro del organismo como para las demás unidades de negocio de la empresa. Y ahí es donde la norma me dice, o el ILAC P15 más bien en el numeral 524, nota 1, que sería importante tener claridad con relación a cuáles son las responsabilidades que esa persona hace dentro del organismo y fuera del organismo. ¿Listo? Ejemplo, que tengamos claridad de que esa persona, por ejemplo, el director técnico dentro del organismo asume ese rol de director técnico independientemente del nombre que tenga a su cargo. Asume el rol, tiene unas responsabilidades, tiene un nivel de autoridad, ¿cierto? Y adicionalmente, cuando esa persona está por fuera del organismo, ¿cómo, cuáles son sus responsabilidades, cuál es su nivel de autoridad, incluso si va a mantener el mismo nombre, el mismo cargo o asume otro rol? Cuando hablamos dentro y fuera del organismo, lo hacemos dentro de la misma empresa. ¿Listo? Estamos hablando dentro de la misma empresa. Entonces, esta persona que es director técnico dentro del centro de diagnóstico automotor, cuando ya no está trabajando dentro del centro de diagnóstico automotor, sino, por ejemplo, dentro de la estación de servicio, que hace parte de la misma empresa, entonces, ¿cuáles son sus funciones o cuáles son sus responsabilidades de autoridad? Creo que normalmente no se llegaba a determinar dentro de los documentos del sistema de gestión de un organismo, de un centro de automotor en particular, cuáles eran las funciones y responsabilidades por fuera. Hoy en día sí hay que traerlo, hay que tener conocimiento. Dice la norma que sería importante tener clara esa información para saber si en esa participación en esas otras actividades puede haber alguna situación, algún potencial conflicto de intereses que sea necesario su análisis. ¿Listo? Por eso, cuando tal situación se presenta, pues hay que conocerlo, hay que darlo a conocer.
Bien, el 525, el número 525 nos hablaba sobre los directores técnicos, sobre la necesidad de contar con personal técnicamente competente para que asuma las responsabilidades porque la inspección se desarrolle de acuerdo con lo que dice la norma. Y hay unas aclaraciones al respecto, ¿listo? Lo primero es que tener un director técnico, uno o varios directores técnicos disponibles, significa que la persona va a ser o empleada o contratada. ¿Qué significa esto en términos de modalidades de contratación colombiana? ¿Es un empleado directo o puede ser una persona contratada, por ejemplo, bajo una modalidad como prestación de servicios? ¿Listo? Eso es lo que me dice la norma. Disponible no necesariamente es que esté ahí el 100% del tiempo. Disponible es que cuando se lo requiera esté ahí. Bien, pero para ello hay que demostrar que tiene algún lazo, que tiene algún vínculo con el organismo, que puede ser un contrato laboral o un contrato mediante modalidad de prestación de servicios. Bien, entonces se da como esa claridad al respecto. Para todo el personal, ¿no? Para todo el personal, para todos los directores técnicos, perdón, es que se va a mantener dicha connotación. Suplentes, por ejemplo, o titulares. Sobre todo aquí creo que la aclaración va un poco más hacia los suplentes. Y con el fin de garantizar que las actividades de inspección se lleven a cabo de acuerdo con los requisitos de la norma, hay que tener en cuenta que, y cumplir con los requisitos de competencia que el organismo tenga a mano de la aplicaciones de personas, ¿no? Para estas personas que serán los directores técnicos del organismo. Bien, Alejandro. me dicen que hay problemas de audio. Sí, estaba intermitente, pero en este momento ya está bien. Ah, ok, bueno, gracias. Sí, me excusan, yo creo que he encontrado como la respuesta a esos problemas en que entran muchas personas durante la charla y entran y salen, pues, y de pronto entonces eso hace que cambie un poquito. Pero bueno, vamos a tratar de, en todo caso, de estar muy pendientes. Muchas gracias. Bien, entonces les decía que hay que tener como consideraciones con relación a que se debe mantener la competencia técnica tanto del personal, de los gerentes técnicos que sean titulares como suplentes. ¿Listo? En virtud del cumplimiento de los requisitos de competencia que establezca el organismo, como los que están definidos en la respectiva legislación y normatividad. Y bueno, y hay un requisito clave o una aclaración clave, y es que puede que de pronto el organismo no tenga la posibilidad de tener un suplente. Bueno, puede que por X o Y motivo no tengamos, que hayamos hecho un análisis y pues no tenemos la posibilidad de tener un suplente. El director técnico es una persona clave para el organismo. Y aquí la norma me dice, mire, si usted no tiene posibilidad, si no tiene eh, eh, suplente para esa persona clave, pues entonces en ese caso tiene que haber una interrupción de las actividades de inspección. Esa es la segunda opción. ¿Sí? Si usted no tiene un director técnico que lo supla al titular en su ausencia, pues interrumpe las actividades de inspección, no presta los servicios de inspección mientras la ausencia de ese director técnico. Entonces, a veces, a mi punto de vista, uno podría jugársela un poco como desde ese punto de vista, ¿no? Considerando si va a haber una ausencia del director técnico, una ausencia importante o una ausencia más bien en un periodo de tiempo pequeño, pues podría evaluar en qué momento se dé esa ausencia, de forma tal que sean momentos de flujo valle, ¿no? Donde no haya muchas actividades de inspección, donde no haya en la experiencia una gran cantidad o ninguna actividad de inspección, y ahí pues que se presente la ausencia del director técnico, ante lo cual pues yo lo que digo es que interrumpo mi servicio de inspección. Ojo que es todo el servicio de inspección, ¿no? Desde la recepción del vehículo hasta la emisión. Si puedo, pues interrumpo las actividades de inspección en ese periodo de tiempo, porque no tengo el director técnico que supervise toda la actividad de inspección,
pero de pronto puede ser mejor que tratar de traer a su suplente, ¿no? Entonces, eso me lo dice la norma. También aplica para los inspectores en caso de ausencia de un inspector y que no tenga la forma de suplirlo, pues entonces lo que hago es que interrumpo las actividades de inspección. Bien. Listo, decíamos entonces, la norma nos hablaba un poco de, desde el punto de vista de la norma, que se debe disponer de una descripción de puestos de trabajo, ¿no? Unos perfiles o unos manuales de cargo. Hay unos organismos que lo llaman como manuales de funciones para cada categoría de puesto de trabajo dentro de la organización que participa en las actividades de inspección. Y es así como la norma me hace una aclaración al respecto, que yo creo que realmente todos ya teníamos claro tal la aclaración. Y es que cuando hablamos del personal que participa en las actividades de inspección, antes decíamos que es el personal que está relacionado, que tiene alguna actividad dentro del enfoque funcional del organismo de inspección, es decir, dentro de las actividades de la selección, determinación, revisión o atestación. Pero es posible, según lo dice la norma, no solo son esas personas, sino todos aquellos que tienen algún efecto en la gestión, en el desempeño, en el registro de informes dentro del organismo. Es así como de pronto habría que extender un poco más eh, esa descripción de puestos de trabajo, no solo a el personal que se encarga de la recepción de los vehículos, al personal de inspectores y al personal y a los directores técnicos, sino de pronto un poco más a los que están encargados, ejemplo, de confirmar el desempeño, por ejemplo, temas de mantenimiento, si el mantenimiento se hace internamente, pues el mantenimiento de los equipos, como están encargados desde ese punto de vista de gestionar, ¿cierto? Algunos aspectos dentro de la inspección, que será el mantenimiento, el aseguramiento, pues, del funcionamiento de los equipos de inspección. Entonces, pues, esas personas también tendrán que ser parte del grupo en el cual habrá que definirles un perfil de cargo. Y vamos a tener que a ver que eso tiene más implicaciones, no solo definir el perfil de cargo y una competencia, sino también pues gestionarla, llevar a cabo capacitaciones, llevar a cabo las evaluaciones, la supervisión, en fin, ¿no? Hacer toda la gestión del personal. Las personas que están encargadas del manejo de la plataforma, de las plataformas externas, como por ejemplo el RUNT, también porque hace parte del registro, ¿no? de la confección de los certificados, entonces también tendrán que tener su descripción de puestos de trabajo. Y pues bueno, ya sabemos que en la descripción de puestos de trabajo pues se van a incluir funciones, responsabilidades y nivel de autoridad para cada una de estas personas. ¿Listo? Y es así como damos el pie pues para empezar a hablar un poquito sobre los requisitos relativos al personal. Realmente no hay muchos cambios con relación a los que ya conocíamos con relación al tema de personal implementados a partir de las recomendaciones dadas por el documento ILACPE 15-2020. Habrá que, según lo dice el numeral 6.1.1, pues hay que definir la competencia, ¿cierto? Yo tengo que definir primero cuáles son todos los cargos que necesito dentro de mi organismo y de cada uno de esos cargos empezar a definir cuáles son los requisitos de competencia. Esos requisitos pueden estar establecidos por el regulador en normas técnicas, ¿cierto? O puede que yo los define dependiendo de los requerimientos que tenga al interior de mi organismo. Cuando decimos requisitos de competencia, estamos hablando pues de los requisitos relativos a la educación, a la formación, a las habilidades, a la experiencia, al conocimiento técnico y a las calificaciones. En ese orden de ideas, pues entonces lo que me habla un poco la norma es que, o el ILACPE 15 es, evalúe si los requisitos de competencia son iguales para cada actividad de inspección o no. Puede ser, por ejemplo, que un requisito de competencia para una persona que tenga un cargo de inspector de motocicletas 4 tiempos sea uno y otro para inspector de vehículos pesados rígidos sea otro, como sabemos que lo es, ¿cierto? Que los requisitos de competencia no es el mismo. No es que yo tenga al interior de mi organismo un cargo que se llama inspector y pueda cubrir todas las actividades de inspección, no, en nuestro caso sabemos que efectivamente
hay unos requisitos de competencias diferentes asociados un poco a las certificaciones de personas, ¿no? Al conocimiento que tenga, para que pueda desempeñarse satisfactoriamente en cada una de estas responsabilidades, ¿no? De estas actividades de inspección. Asimismo, pues, recordemos que en la introducción a esta charla, en la sesión del día lunes, hablábamos un poco de que la inspección es una actividad de evaluación de la conformidad que se basa en el juicio profesional. Se basa en la habilidad que tiene un inspector para tomar sus conocimientos, ¿cierto? Su experiencia, todo lo que ha adquirido y aplicarla en la toma de decisiones. Justamente es ahí cuando el numeral 6.1 en la nota 4 me dice, ojo, que puede ser necesario que usted en sus actividades de inspección y en sus requisitos de competencia incluya más bien el juicio profesional como requisito para llevar a cabo las actividades de inspección por parte de un inspector. En ese orden de ideas, pues tendremos que evaluar ese juicio profesional, ¿no? Es una habilidad a ser evaluada, es una habilidad que se va a evaluar a través de el criterio, ¿no? De tener casos particulares en los cuales al inspector lo sometemos a casos, a preguntas en las cuales él tiene que tomar decisiones, pero las decisiones van a estar basadas un poco en el conocimiento previo que tenga y en la habilidad, no necesariamente en los resultados de la inspección. A eso es a lo que se refiere un poco este tema. Ejemplo, yo les decía, creo que en la sesión del lunes, que sí, que hay inspectores muy hábiles, ¿cierto? Y que tienen un amplio conocimiento del vehículo, y bueno, pues finalmente la norma lo exige así, ¿no? ¿Cierto? De mecánica vehicular, de mecánica automotriz, de la confección del sector de los vehículos. Hay inspectores que tienen la capacidad de conducir un vehículo y llevarlo desde el área de pre-revisión hasta la pista, de identificar con tan solo sentir, ¿no? Miren que es una habilidad que ni siquiera es el tacto, sino es como el sentir a través de la fuerza que ejercen en su pierna, si los frenos están bien o no. Entonces una persona podría decir a partir esa es una habilidad, ¿no? Es una habilidad a partir de su experiencia, su conocimiento, de decir, estos frenos están largos, posiblemente los resultados me va a dar que los frenos no están buenos. Y cuando se hace la prueba mecanizada, pues tendría que desde antes de la prueba mandar un poco la alarma, ¿no? Allá como al director técnico y decirle, tengan en cuenta los frenos, porque yo siento que este vehículo lo está frenando bien. De manera tal que si, por ejemplo, el frenómetro presentó algún error, no nos dimos cuenta y hemos venido trabajando con ese error que podría presentarse, ¿cierto? Se esperaría que no, pero podría presentarse tal situación. Y el frenómetro me dice, ejemplo, que los resultados de eficacia del frenado son supremamente altos, y superó la prueba por mucho, entonces el inspector pueda, y en conjunto con el director técnico, tener pues desde antes la consideración y decir, hay algo que no está funcionando bien aquí. Yo no puedo tomar la decisión y decir que este vehículo cumple inmediatamente o que no tiene un defecto ahí cuando estamos sintiendo que sí lo tiene. Bien, ese es el juicio profesional. En esa realidad, ese tipo de preguntas, ese tipo de casos son los que yo tengo que poner a consideración al personal de inspectores para evaluárselo. ¿Qué pasa si usted observa, ejemplo, que está justamente, ¿no? Que está mal de suspensión, que los frenos están muy largos, que las luces no están funcionando muy bien, están muy opacas, están, no sé, muy sucias, pero aún así en la prueba se aprueba. ¿Listo? ¿Qué pasaría? ¿Usted qué hace? ¿Qué decisión se toma? Porque justamente el juicio profesional va enfocado en la habilidad para tomar decisiones, pero es basado no en lo que estoy observando, es basado en el conocimiento previo que yo tengo y en esas habilidades, en ese sentir, en ese tacto, en la posibilidad de oler, en las posibilidades de escuchar. En eso es que voy a tomar la decisión. Bien. Listo. Tengamos en cuenta entonces con relación a los requisitos de competencia que según lo especifica la norma entre el numeral 6.1, 10 y podríamos pensar que entre el 6.1.1, entre los dos, la competencia al menos debería estar definida en función de estos puntos, ¿no? En la educación, que el nivel de educación es justamente lo que conocemos aquí en el país como educación formal, que una persona sea o no sea.
bachiller, técnico, tecnólogo, profesional, magíster, que tenga un doctorado, en fin, ¿cuál es el nivel que yo requiero que debe ir de la mano, decíamos, pues, de la normatividad o de la regulación, si existe? Y en ese orden de ideas, pues puede que se exija cualquiera de esos niveles o ninguno, dependiendo del cargo, pero debemos demostrar que hay unas evidencias objetivas de que se cuenta con estos requisitos. En este orden de ideas, para la educación formal o el nivel de educación serán los diplomas o las actas de grado, ¿cierto? O la suma de los dos incluso. La forma de determinar que se cuenta con ese requisito de competencia. Adicionalmente, la norma me habla de la formación. La formación son esos cursos, capacitaciones, entrenamientos dirigidos al trabajo, donde ¿cuál es la evidencia objetiva? Son los diplomas, los certificados de asistencia, los registros de asistencia a la capacitación cuando es interna. Miren que una cosa es la formación y otra cosa es el conocimiento. Y ahí el llamado es un poco a revisar nuestros perfiles de cargo, los perfiles, los requisitos de competencia, porque a veces suelen confundirse, ¿no? La formación está enfocada a cursos, a capacitaciones, donde la evidencia es de que asistí o estoy dentro de ese curso. Fui, asistí a ese curso, ¿cierto? Es la evidencia de eso. No necesariamente el producto de la asistencia a ese curso, no necesariamente que asistí al curso y que tuve al final un conocimiento. ¿Bien? Para eso más adelante nos habla de los conocimientos de la norma. Tercero, pues está la experiencia, que es el tiempo desempeñando un trabajo en específico, donde la evidencia objetiva efectivamente son las constancias laborales. Nunca una evidencia objetiva de la experiencia va a ser una hoja de vida, un currículum, en la medida en que el currículum es más un documento guía elaborado, emitido por la misma persona, ¿no? Entonces no tendría sentido que sea ese el documento. El conocimiento técnico o los conocimientos, ¿no? Que es el saber, lo que debería una persona conocer para poder desempeñarse eficazmente en su trabajo. ¿Cuál es la evidencia de que una persona sabe, de que tiene un conocimiento? Los exámenes, las evaluaciones, ¿listo? También incluso la supervisión puede ser un mecanismo para poder demostrar que una persona tiene un conocimiento, ¿listo? Un conocimiento en cómo hacer la conexión de un equipo, ¿sí? Entonces, evidencia a través de la supervisión. En la norma técnica, ¿cierto? En los esquemas, en la norma técnica en 375, por ejemplo, es a través de la supervisión que podría definir si una persona tiene ese conocimiento. Diferente de la formación, ¿no? Son diferentes, son evidencias diferentes. Aquí, este conocimiento técnico sí es el objeto, sí es finalmente el producto de la formación, ¿no? Es lo que yo demostré después de haber cursado formaciones, después de haber tenido experiencia, en fin. Las habilidades, que es el saber hacer, están enfocadas un poco hacia lo práctico, a lo que yo puedo demostrar a través del desempeño, donde debería estar el juicio profesional, en nuestro caso, como una de las habilidades, donde también adicionalmente la evidencia objetiva son esas evaluaciones de habilidades que pueden llevarse a cabo desde el momento de ingreso de una persona, cuando son algunas habilidades un poco más innatas, un poco más blandas, ¿no? Que las tiene una persona y son proyectadas independientemente del cargo, de la experiencia que tenga una persona. Su habilidad comunicativa, la habilidad de redacción de informes, la habilidad de expresar claramente unos resultados, por ejemplo. Entonces son habilidades blandas, ¿no? La habilidad de habilidades interpersonales, que independientemente de que yo haya estudiado, que me haya capacitado, pues los puedo llegar a obtener y se pueden evaluar a través de evaluaciones de habilidades, de competencias previas, se pueden inferir a través de un tipo de evaluaciones que se hacen incluso desde el momento de la selección y contratación de personal. Hay otras que ya tengo que verlas aplicadas en ese orden de ideas. Por ejemplo, las evaluaciones de desempeño funcionan bien porque ya es ahí donde en la aplicación el jefe directo de la persona puede estar evaluando si efectivamente se tiene o no se tiene esa habilidad. Trabajo en equipo, por ejemplo, liderazgo. Y finalmente, pues la supervisión en sitio es la mejor forma también de demostrar que una persona cuenta con habilidades. Y por otro lado, pues las calificaciones que van a estar enfocadas en la demostración objetiva de que una persona tiene una competencia
En nuestro caso, pues la evidencia son los certificados de personas, dependiendo de la vigencia y de la obligatoriedad de los mismos. Bien. Ahora hay un par de habilidades y conocimientos que nunca habíamos contemplado, que la norma, perdón, el documento ILACPE 15 sí me dice, incluyanlos porque son necesarios para el funcionamiento de su organismo. Y esas habilidades, esos conocimientos son el conocimiento del sistema de gestión, ¿cierto? Creo que siempre se nos había quedado por ahí como de lado el conocimiento del sistema de gestión, que las personas conozcan sobre procedimientos, que conozcan sobre los formatos del sistema de gestión. No habíamos tenido en consideración esa habilidad, o ese conocimiento más bien, entonces hay que incluirlo. Y pensaría que no solo para directores técnicos, para responsables del sistema de gestión, sino para todo el personal, ¿cierto? Del organismo. Debería tener un conocimiento justamente en ese sistema de gestión. Por otro lado, entonces, la habilidad para implementar procedimientos, ¿listo? Que debe estar de la mano pues, de las personas o va a ser un requisito para las personas para las personas que tienen esa responsabilidad dentro del organismo, ¿cierto? En ese orden de ideas, directores técnicos, directores de sistemas de gestión, bueno, todas las personas que tienen de alguna forma la responsabilidad por la implementación de los procedimientos de mantenimiento, procedimientos de calibración, procedimientos de talento humano, deben demostrar una habilidad en dicha implementación. Y tenemos por otro lado, pues, la necesidad de que se implemente, que se extienda tanto para cargos administrativos como para cargos técnicos. ¿Listo? Dicha habilidad. Listo, qué pena con ustedes. Bien, decimos por otro lado, pues que también la norma nos decía que se debe emplear o contratar un número suficiente de personas que posean competencias requeridas, ¿no? Y bueno, ya decíamos que también este requisito se extiende no solo a empleados, sino también a personas contratadas. Todos los requisitos de la norma del capítulo 6.1 aplican tanto para empleados como para personas contratadas. Si yo tengo una persona que soy un director técnico, ejemplo, y lo contrato únicamente mediante la modalidad de prestación de servicios, ese director técnico que está mediante esa modalidad y que va a ser el suplente, pues tendrá que cumplir con todos los requisitos del numeral 6.1. Significa que tendrá que cumplir con todos los requisitos desde la selección, la contratación, la inducción del personal, el trabajo bajo tutela, la supervisión, ¿cierto? Aplica para todo el personal, tanto empleado como contratado. En ese orden de ideas, pues me gustaría aquí hacer un paréntesis y tratar de alguna forma de establecer cuáles son los requisitos o cuál sería más o menos, bajo mi entendimiento, cuando uno lee desde el numeral 6.1.1 en adelante todos los numerales de la norma hasta el 6.1.10, pensaría, cuando uno los lee trata de darle como un orden lógico, más o menos cómo es que la norma espera que se deben implementar las actividades relativas a la gestión del personal. Y en ese orden de ideas, pues bueno, siempre la gestión del personal, ejemplo, un inspector, va a arrancar desde la selección, desde las etapas de la selección. En la etapa de la selección va a ser importante tener en consideración aquellos requisitos relativos a la imparcialidad de esa persona, a los potenciales conflictos de intereses, ¿cierto? A conocer desde la etapa de la selección que tiene la competencia necesaria y que una vez ha demostrado que tiene la competencia necesaria, una vez ha demostrado que tiene los conocimientos incluso, ¿cierto? Necesarios y que no tiene conflictos de intereses, entonces pasaríamos ya a la contratación y como segunda etapa será la inducción o lo que la norma habla del periodo de iniciación, en el cual nosotros lo conocemos un poco más como inducción, ¿no? Que es una iniciación, que es una inducción un poco más teórica, ¿cierto? En la cual el personal recibe
una información sobre los procedimientos, sobre el sistema de gestión, sobre cuáles van a ser sus responsabilidades, incluso puedo extenderme un poco más, como la aplicación del proceso de revisión técnico-mecánica dentro del organismo, el reglamento interno de trabajo, bueno, en fin, todo lo necesario para que la persona pueda desempeñarse en este organismo de forma eficaz. Y la siguiente etapa entonces va a ser dentro del periodo de inducción, lo que se conoce como el periodo de trabajo bajo tutela, ¿no? Todavía estaríamos ahí. Que por metodología, el periodo de trabajo bajo tutela con la supervisión es igual. La metodología es igual. Es una persona desarrollando la función, desarrollando la inspección y otra supervisándola. La metodología es igual. Cambia un poco, es el enfoque y el objeto de cada una de las dos. En el trabajo bajo tutela, la persona que lo está observando, que lo está supervisando, justamente como su nombre lo indica, lo está tutelando, lo está enseñando, entonces puede intervenir en el proceso. Interviene, lo direcciona, lo corrige, ¿cierto? Estamos en la inducción, entonces estamos corrigiéndolo, estamos guiándolo. Desde ese punto de vista, aún miren que en el periodo bajo tutela, la persona que va a ser responsable porque se lleva a cabo la inspección de forma eficaz es este supervisor, es esta persona que está llevando a cabo la tutela. Ella es la persona responsable. Por eso tiene que ser una persona que tiene experiencia, dice la norma, ¿no? Las actividades de inspección. Bien, pasará por un periodo bajo tutela definido por el organismo, dice por ahí la norma, perdón, el acto 15, que ese periodo de trabajo bajo tutela siempre debería llevarse a cabo, al igual que la supervisión, en sitio, ¿no? En el lugar donde se va a llevar a cabo finalmente la inspección. Esa es como la aclaración que vamos a hacer más adelante. Una vez que se supera ese periodo de trabajo bajo tutela, siempre la supervisión tiene una salida. La salida de la supervisión es la necesidad de formación. Bien, capítulo 6.1.8 y 6.1.9 nos decía, ¿no? Nos dice, al final debe haber la necesidad de formación. En ese orden de ideas, pues habrá que definir también en el periodo bajo tutela, posterior a ese periodo, perdón, cuáles son las necesidades de formación que tiene en particular este inspector, de manera tal que, bueno, ya sabemos que queda aprobado aquí, que superó la supervisión, ¿cierto? Superó ese periodo de trabajo bajo tutela, pero ahora va a ser un poco más la formación, le voy a determinar cuál es la formación para que se actualice, para que se mantenga al día con todos los desarrollos que han habido, ejemplo, desde su último trabajo como inspector hasta el día de hoy. Entonces aquí voy a entrar en un periodo de formación desde ese punto de vista. Y ahí parecería que termina el periodo de iniciación o el periodo de inducción, estableciendo ese programa de formación, tratando de desarrollar ese programa de formación que va a ir de la mano un poco de las evaluaciones que va a tener esa persona, las evaluaciones del desempeño, las evaluaciones de conocimientos, puede ser incluso una evaluación práctica, una teórica mediante la cual defino o confirmo más bien que la persona tiene unos conocimientos aplicados, ¿no? ¿Qué sigue a continuación? Sigue la etapa de la autorización, que si bien ISO 17020 no da mucha claridad al respecto, sí lo hace ILAC P15, determinando que ese periodo, bajo tutela se lleva, perdón, que esa autorización tiene unas características. Y son unas características que, bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver, que ya creo que algunos de ustedes las conocían justamente de la versión anterior de la P15. Pero entonces viene la autorización, que es como ese permiso formal, mediante el cual al inspector se le dice, usted ha cumplido con unas etapas previas, me ha demostrado que no solo tiene una competencia, sino que ya está listo para trabajar aquí en el organismo. Y como ya estoy listo, lo autorizo y le doy la posibilidad de empezar a desempeñarse en el cargo de inspector. Miren que hasta el momento en que se ejerce la autorización, el momento en que se suscribe dicho documento, es el punto en el cual esa persona se pone el overol de inspector y arranca a trabajar como inspector por su cuenta. ¿Sí? El overol desde el punto de vista, pues no literal, ¿no? Sino que ya asume el rol de inspector, ¿listo? Y empieza a trabajar en dicho cargo. ¿Cómo sigue? ¿Cómo continúa el proceso?
Igual, con el establecimiento de un programa de supervisiones, o sea, nuevamente lo vamos a supervisar, donde ahora la actividad si bien es similar, una persona observando al que estamos evaluando, y es similar, pero cambia el enfoque, porque idealmente en la supervisión el supervisor no debería intervenir, ¿sí? Debería observar, debería llevar a cabo la supervisión de forma completa, la observación en sitio de forma completa y al final decir, estos fueron los puntos en los cuales usted falló, estos son los puntos que tiene por mejorar. Bien, o no tiene ningún punto por mejorar, que puede ser también el caso. Entonces, no debería haber intervención. De hecho, incluso el Acta 15 da algunas recomendaciones para la supervisión cuando de pronto es muy difícil, sobre todo el tema de coordinar, ¿no? Que estén dos personas al mismo tiempo llevando a cabo alguna actividad sobre el mismo vehículo. Entonces, ellos y la Acta 15 dicen, mire, otra forma de hacer la supervisión es que primero la hace un inspector la actividad y después la hace otro inspector la actividad y compara los resultados. O la hace el supervisor la actividad, él hace la evaluación pues, del vehículo y compara los resultados. Nos esperaría que sean exactamente iguales. Bien, porque estamos viendo pues justamente que tienen el mismo criterio. Entonces, viene ahí el trabajo bajo tutela, perdón, el trabajo supervisado. Del trabajo supervisado se derivan nuevamente necesidades de formación, ya sea que sea una necesidad de formación particular para un inspector o la necesidad de fortalecer los programas de formación en el organismo. Los programas de formación van acompañados de las evaluaciones, de conocimientos, de desempeño, en fin, y nuevamente retomamos la autorización porque, aunque no es mandatorio, una recomendación es que la autorización tenga vigencia. Es así como el ILACP 15, entre las aclaraciones que me hace, o las directrices más bien, las políticas establecidas en las notas 615N1 y 615, perdón, y 6110N1, me dice que la autorización formal pues debería incluir unos detalles. Recordemos que los deberías son buenas prácticas que terminan siendo obligatorias, ¿no? Terminan siendo de implementación y de verificación. Entonces, esas autorizaciones, ese documento, que ese registro, pues que soporta una actividad que es la autorización, debería tener detalles como, por ejemplo, cuáles son las actividades a las que una persona está autorizada, cuándo comienza y cuándo finaliza la autorización, la identidad de quién la llevó a cabo la autorización y la base con la cual fue concedida la autorización, por ejemplo, la observación in situ o cualquier otra base. Más o menos pensaríamos que la autorización termina siendo un documento similar al que estamos mostrando en pantalla, en el cual hay primero la base, o bueno, el orden en el que ustedes dispongan, ¿listo? La base de la autorización, que es justamente la evidencia objetiva que me permite determinar que una persona tiene y ha mantenido la competencia y que por lo tanto puede continuar siendo inspector. ¿Cuáles pueden ser? Ejemplo, el cumplimiento de un programa de supervisión y los resultados de la supervisión, ¿cierto? ¿Qué ejemplo? Superó todas las actividades de supervisión que se tenían previstas en el año con una calificación mínima, ejemplo, de 80%, que teníamos establecido el cumplimiento de un programa de capacitaciones y efectivamente sí asistió y cumplió ese programa de formaciones, ya sea formaciones determinadas por el organismo porque legalmente o normativamente tenía que ya en este punto cumplir con unas formaciones de actualización, en fin, porque le llevé a cabo unas evaluaciones teóricas, prácticas, en fin, y las aprobó porque mantiene vigente un certificado de personas en el caso en que aplica y porque adicionalmente yo he determinado una evaluación del desempeño. Incluso hay organismos que incluyen dentro de la base de la autorización también que no ha demostrado conflictos de intereses, por ejemplo. Entonces podría ser excelente incluir esa característica como base de la autorización. ¿Y cuál será la conclusión? Que venga autorizado o esa persona es autorizado para el cargo de, para el rol de, como decía la norma, ¿no? Para cuál es su alcance basado en cuáles son las actividades de inspección para las cuales esa persona es competente, es autorizada. Para inspector de motocicletas 4 tiempos, porque el programa de supervisión fue enfocado en motocicletas 4 tiempos, en todas sus tipologías, porque la base fue enfocada por ahí y posiblemente tendrá otra autorización para
vehículo pesado rígido, o pueda que sea el mismo documento asegurando que la base pues demuestre que tiene la competencia para ambos alcances. El comienzo y finalización de la autorización. Una recomendación es que si vamos a establecer una finalización de la autorización, vaya un poco de la mano de aquellos requisitos que vencen. ¿Sí? Ejemplo, el certificado de personas. Es un documento que tiene un vencimiento, entonces nunca yo podría decir a esta persona va a mantener esa autorización por un periodo superior, ¿no? Que se pase de la fecha de vencimiento del certificado de personas. ¿Por qué no? Porque una vez que se pase de esa fecha, ya no tengo certeza de que va a seguir manteniendo su competencia. Entonces, como máximo hasta ese periodo, ¿listo? Y finalmente la persona que la autoriza, que realiza esta autorización, que dicha persona debe tener el nivel de autoridad para poder ejercer esta actividad de autorizar. Bien, el periodo de trabajo bajo tutela que les comentaba, según lo dice ILAC P15, debe o debería incluir la participación de inspecciones en los lugares donde se realizan las mismas. Claro, es evidente, ¿cierto? No puede ser que el periodo bajo tutela sea, usted va a estar haciendo inspecciones simuladas. O si yo le hago una inspección, un periodo bajo tutela de motocicletas, entonces puede decir que al final los conocimientos son los mismos, entonces lo termino autorizando de la misma forma para llevar a cabo actividades de inspección de vehículos pesados rígidos. No, el periodo bajo tutela, el de la inducción, en el arranque, tiene que ser en los lugares en los cuales posteriormente va a quedar autorizado. Bien, y decíamos que con relación a necesidades de capacitación, pues puede ser que sean determinadas para la persona en particular o para el organismo como parte mejor del sistema de gestión, o sea, transversal, un programa de capacitaciones para todos. En todo caso, siempre hay que tratar de definir unos intervalos mediante los cuales yo determino la necesidad de reformular esos programas de capacitaciones, de revisarlos, de actualizarlos, sobre todo para organismos como los nuestros, donde hay actualizaciones normativas, donde hay actualizaciones tecnológicas. Siempre vale la pena documentar, como lo dice ahí la norma, documentar que se hizo se presenta una nueva, ejemplo, una nueva tecnología, una nueva norma, vamos a revisar nuestro plan de capacitaciones y vamos a reformularlo. Entonces hay que documentar esa revisión de si nuestro plan de capacitaciones alcanza a tener cubrimiento o no a esos nuevos requerimientos. Bueno, pensaría que es muy evidente, ¿cierto?, que eso se realiza, ¿no? Las revisiones continuas, en cuyo caso hay que documentarlo. Muy bien. Continuando entonces un poco con el tema del personal, el capítulo 6.1.9 me habla de la supervisión y es aquí donde pensaría que sí hay un cambio, o más bien que un cambio, un direccionamiento un poco más específico con relación a la supervisión. Y es que la norma me decía que un inspector debe ser observado en sitio, ¿cierto? A menos, o sea, debe pasar por supervisión, a menos que se disponga de suficiente evidencia de que se continúe desempeñando con éxito o que se tiene hay un desempeño adecuado y competente en sus tareas. Ahí la pregunta es, yendo un poco como a la inversa del requisito, es, bueno, ¿cuál es esa evidencia que me permite demostrar que efectivamente una persona va a seguir desempeñando, va a seguir siendo observada en sitio, va a seguir siendo supervisada, o puedo variar la frecuencia con la cual llevo a cabo la supervisión? Y el 619 nota 1 del acta 15 me dice, mire, los siguientes ítems deben ser tenidos en cuenta para que determinar que un inspector es competente. Bien, ¿cuáles son? Primero, desempeño satisfactorio en exámenes y determinaciones. ¿Listo? Que una persona tenga pues un desempeño satisfactorio en sus actividades de inspecciones, básicamente eso, ¿no? En el desarrollo de las pruebas, en la ejecución de las pruebas, en la ejecución de las inspecciones y en la calificación de las mismas, en la calificación de los defectos. Segundo, resultado positivo en supervisiones anteriores.
el resultado positivo habría que determinar lo que es, ¿cierto? Cuando tiene por lo menos una nota por encima del 90%, ejemplo, a la cual yo le voy a calificar como sobresaliente, como excelente, entonces esos resultados son positivos para el organismo. En evaluaciones separadas, para confirmar el resultado de inspecciones, como las técnicas que les hablaba hace un momento, en la cual un inspector va por un lado, ejecuta una actividad de inspección, de pronto el director técnico u otro inspector ejecuta la misma actividad de inspección del mismo ítem y se evalúan los resultados de las mismas, ¿no? Cuando también las personas han pasado por tutorías, por capacitaciones, que yo sé que los centros de diagnóstico automotor son muy juiciosos en impartir capacitaciones internas, y cuando el resultado de esas actividades de capacitación es sobresaliente, cuando hacemos evaluaciones al personal dentro de las mismas, solicitamos su participación y vemos que efectivamente las personas tienen claridad de los conceptos, se desempeñan bien, entonces puede que sea un punto a tener en consideración, así como ausencia de quejas o apelaciones legítimas, que sean quejas o apelaciones en las cuales se diga, sí, efectivamente, el organismo cometió un error, este inspector tuvo un error en su juicio y por tanto, pues entonces procede esa queja o esa apelación cuando se presenta, cuando no, más bien se presentan esas situaciones. Y finalmente, pues, cuando una persona ha sido testificada por un organismo competente, por ejemplo, cuando pasa por testificación o por observación en sitio a partir de organismos de certificación de personas. Cuando alguna o muchos de estos puntos se presentan, entonces yo puedo empezar a pensar que la supervisión en sitio la puedo cambiar, ¿listo? Que no es necesario mantener la supervisión en sitio. Sobre todo yo creo que nos aplica mucho la última, ¿no? Teniendo en consideración pues, las certificaciones de personas por las cuales atraviesa el personal de inspección y los organismos de inspección aquí en Colombia, que está regulada, ¿no? El decreto 1595 justamente nos dice que en todos los organismos evaluadores de la conformidad, su personal debería estar certificado por un organismo de certificación de personas basado o que tenga implementación y acreditación de la norma ISO 17024. Y en ese orden de ideas, entonces, pues las personas son observadas mediante una actividad en sitio por parte del personal competente, de examinadores competentes. Entonces, si resultado de esas examinaciones encontramos que el personal, pues efectivamente mantiene su certificación, que se desempeña eficazmente, entonces podríamos empezar a considerar variaciones o incluso cambiar, ¿no? En la metodología y que la persona ya no sea observada en sitio, sino utilizar alguna de las metodologías que están en la norma ISO 17020, como la entrevista, la revisión de informes, en fin. Eso es lo que nos habla este numeral, ¿no? Cuando nosotros decíamos, bueno, yo quiero cambiar la supervisión en sitio por alguna de estas otras opciones, bueno, pues sí se puede cambiar, pero tengo que determinar por cómo justamente identifico que hay que hay evidencia de que se mantiene la competencia. Bien, ya hablemos un poquito del programa de supervisión. La norma entonces me establece que se debe cumplir con el programa con un programa de supervisión, ¿no? De supervisión en sitio. Para mantener, de hecho, la competencia del organismo, según nos establece el numeral 522, y conocer que una persona tiene o confirmar que tiene un conocimiento satisfactorio. ¿De qué va a depender la frecuencia? Ahora sí, la frecuencia. ¿Con qué frecuencia yo superviso a una persona en sitio? En el caso tal en que no determine que voy a reemplazarla, sino que voy a mantener la supervisión en sitio, dependiendo de qué. Hay que diseñar un programa. Un programa, pues, que va a ser una especie de calendario. Pero ese calendario va a tener unas consideraciones. Va a cambiar la frecuencia dependiendo de los riesgos, de la complejidad de las inspecciones. Efectivamente, dentro de nuestros organismos hay inspecciones que son un poco más riesgosas y más complejas. Cuando hablamos de riesgosas, lo hablamos desde varios puntos de vista. Cuando al final los resultados de una inspección no satisfactoria o que no esté, entre comillas, bien realizada, pueden afectar a más de una persona, ¿cierto? Pueden tener unas afectaciones grandes
o cuando definitivamente no. Entonces ahí uno podría empezar a evaluar el riesgo, como también de que el número de ítems a inspeccionar, a revisar, es mayor. Hay inspecciones de vehículos, de tipologías de vehículos que no son tan frecuentes, entonces lograr la experiencia sobre esos vehículos no es tan fácil. Cuando esas situaciones pasan, entonces hay mayor riesgo y eso hace también que la inspección sea más compleja. Entonces debo intentar valorar de alguna forma esos riesgos y complejidades, como también cómo me ha ido en supervisiones anteriores y si ha habido desarrollos tecnológicos o procedimentales. Esos 3 ítems me deberían de alguna forma alimentar el programa de supervisión para que yo pueda definir con qué frecuencia llevar a cabo las actividades de inspección. En todo caso, miren, y la P15 me dice que por lo menos una vez durante el ciclo de reevaluación de la acreditación, ya sea que sea un organismo nuevo que se encuentre en un periodo de acreditación de 3 años o un organismo que ya cuente con acreditaciones anteriores, luego estará en un periodo de 5 años, al menos entonces en un periodo de 3 años o de 5 años, una persona debe ser, o cada funcionario debe ser observado in situ, al menos una vez, ¿cierto? Pero entonces va un poco más allá, al menos una vez su complemento por actividad de inspección. ¿Listo? Es así entonces como un programa de supervisión, más o menos, aquí les voy a dar un ejemplo de más o menos cómo debería uno definir un programa de supervisión basado en los requisitos anteriores. Por supuesto, ustedes pueden definir un programa de supervisión mucho más adecuado, más robusto y tendrá todo el sentido, siempre y cuando considere los factores que nos dice la norma. Riesgo y complejidad, supervisiones, resultados de supervisiones previas y los desarrollos. Bajo el modelo en la tabla que vemos arriba, en la tabla superior, en primer lugar, en la primera columna se encuentran 2 alcances, listos, 2 actividades de inspección. La primera, inspección de vehículos pesados rígidos, la segunda, inspección de motocicletas 4 tiempos. Entonces, este inspector que tenemos que vamos a tener como ejemplo para determinar el programa de supervisión, este inspector tiene autorizado tanto hacer inspecciones de vehículo pesado rígido como de motocicletas 4 tiempos. En ese orden de ideas, lo primero que yo debería valorar para saber con qué frecuencia lo observo en sitio, con qué frecuencia llevo a cabo una supervisión en sitio de esta persona, entonces lo primero que debo valorar es esa actividad de inspección de vehículo pesado rígido, qué tan riesgosa y tan compleja es, dependiendo de los factores que les dije anteriormente. Aquí hemos puesto una escala X, ¿listo? Alta, media o baja. Alta complejidad, media complejidad, baja complejidad. Entonces decimos, bueno, pesado rígido puede ser una inspección más compleja, ¿cierto? Hay más requisitos por revisar, hay más pruebas por desarrollar, mientras que de pronto motocicletas 4 tiempos puede ser algo un poco más sencillo, tenemos más experiencia, entonces puede ser de riesgo de complejidad con una calificación de 1, es un ejemplo. Un segundo factor a tener en cuenta, entonces, los resultados de supervisiones previas, donde yo puedo determinar, ejemplo, si su resultado estuvo entre 90 y 100, fue excelente, entre 80 y 90 aceptable, y entre 70 y 80 debe mejorar. Pero en cualquiera de los 3 casos, apruebo al inspector. ¿Sí? Por encima del 70% lo apruebo. Ejemplo, ¿no? El nivel de exigencia depende de cada organismo. Pero entonces, de pronto, esta persona en la última supervisión que tuvo de vehículos pesados rígidos sacó 72, así que debe mejorar, por eso la calificación va a ser 3. Mientras que en motocicletas tiene un buen nivel de experiencia, sacó 98, entonces le dio calificación excelente. Luego aquí voy a tener un 1, ¿cierto? 1, calificación excelente, ¿listo? No le da tanto peso vamos a ver que entre más peso significa que más actividades de supervisión voy a tener que llevar a cabo sobre este inspector. Finalmente, desarrollos tecnológicos, vamos a suponer justamente lo mismo, que ha habido muchos desarrollos tecnológicos normativos con base en la inspección de vehículos pesados rígidos, por eso le asigno un 3, motocicletas 1. ¿Qué haría? La multiplicación, la suma, el producto, como ustedes gusten. En todo caso, tengo en cuenta los 3 factores, aquí lo estamos haciendo a través de una suma, a modo de ejemplo, sumé los 3 de pesado rígido, entonces me dio 3 más 3 más 3, lo que me da 9,
motocicletas 4 tiempos, esa actividad 1 más 1 más 1 me da 3. Y al final, basado en esta calificación, en este rango, o más bien en esta calificación, tengo unos rangos que me permiten tomar la decisión. En la segunda tabla se presenta tal decisión. Miren que aparece en la última fila, en la última columna, en la primera fila de la tabla 2, dice que si el resultado de la suma me da de 1 a 3, ¿cierto? En el título hay de la tabla como en azul un poquito más oscuro. Me da de 1 a 3, hago una supervisión durante el ciclo de acreditación de 3 años. ¿Listo? De 4 a 6, 2, y de 7 a 9, 3, durante un ciclo de acreditación de 3 años, que pueden ser 3 o 5. En ese orden de ideas, esta persona, que después de haber evaluado las características o cómo es más bien la ponderación con relación a riesgo y complejidad, resultados de supervisiones previas y desarrollos normativos y tecnológicos, me da que empezado rígido la calificación fue 9, luego tiene que hacer 3 actividades de supervisión en 3 años, supervisión en sitio. 3 actividades durante 3 años significa que va a hacer una actividad al año, mientras que en motos 4 tiempos me dio la calificación de 3, luego es una actividad de supervisión durante 3 años de motocicletas. Vemos cómo se puede ir configurando el programa de supervisiones basado en estos 3 factores, pero tengo que definirlo. Si no lo defino, entonces me toca hacer lo que me ha tocado hacer o lo que a varios organismos les toca hacer. En el año, supervisar todas las tipologías. ¿Por qué? Porque no han tenido en consideración estos 3 aspectos, pero de una forma objetiva. ¿Listo? Siempre tratemos de, cuando en la norma o en el ILAC P15 haya estos puntos donde dice tenga en cuenta estos factores, tratar de objetivizarlos, ¿no? Tratar de llevarlos a un punto objetivo. Bien, ya finalizando un poco el capítulo de personal, recordemos que cuando hablamos del personal también decimos que hay que tratar al personal de brindarle información, de aportarle para que esos requisitos, esas políticas que tengo con relación a la imparcialidad, con relación a la confidencialidad se mantengan, ¿no? Por esa razón es que me dice que hay que hacer, bueno, que los procedimientos que yo tengo para la gestión del personal, como los mismos procedimientos que tengo para el proceso de inspección, me deberían apoyar, ¿no? Al inspector lo deberían apoyar a tener claridad con relación a qué es imparcial, qué es objetivo, cómo se maneja la independencia, la imparcialidad. Entonces, esos requisitos que están establecidos en el organismo, de que, por ejemplo, el personal externo no debe ingresar a la pista de inspección, de, bueno, cómo se debe manejar la información, pues debe estar definido, además de las normas, también en sus procedimientos. Y el personal debería poder, recuerden, ¿no? Registrar cuando hay amenazas a la imparcialidad en cualquier lugar en el que se encuentren. Cuando él lo perciba desde la pista, debería tener algún medio para que él pueda registrar, mire, aquí hay una potencial amenaza, un formato, no sé, tome, señor director técnico, por favor, para que lo tenga en consideración y lo analice. Muy bien, vamos a entonces hacer un break aquí de 10 minuticos para regresar y encontrarnos pues con el siguiente punto, que es revisar los aspectos relativos a instalaciones de equipos, capítulo 6.2. ¿Listo? Entonces 10 minutos, muy amables, muchas gracias.